palabra. Libro de Gálatas. Amén. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Amén. Compartir dos pasajes. Uno es Gálatas 5:16 y el otro va a ser Pedro, pero ahora ya les digo. ¿Amén? Vamos a Gálatas 5:16. ¿Lo tienen por ahí, amén? Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu, el Espíritu Santo, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Amén. Cuando habla de carne, habla de una naturaleza, ¿no es cierto?, que nos indica hacer lo que queremos hacer, ¿no es cierto?, lo que se nos viene a la gana hacer. Pero dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, siempre que lleva el Espíritu con mayúsculas se refiere al Espíritu Santo, pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. O sea que la lista no termina, sino que puede ser mucho más extensa. ¿Amén? Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La salvación es por fe, es por gracia, ¿no es cierto? Pero dice la Biblia que aquellos que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. ¿A qué se refiere? A que la Biblia dice en Santiago, ¿no es cierto?, que la fe sin obras, ¿qué es? Es muerta. Dice Santiago 2:17, muéstrame tus obras y yo te diré si tienes fe o si no tienes fe. Amén. Entonces, si nosotros somos salvos por la fe, pero nuestras obras demuestran la fe que nosotros tenemos. Amén. ¿Se entiende la palabra? Dice que los que practican tales cosas, versículo 21, no heredarán el reino de Dios. Versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu, otra vez, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo... Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Yo más que nada para que tengamos por ahí los pasajes, porque a veces uno por ahí nombra los pasajes y lindos por ahí releerlos en nuestra casa. Amén. Es un precioso pasaje donde Pedro habla, dice, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, dice, versículo 12, 4:12, ¿lo tiene? Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, las personas que blasfemen, Él es blasfemado, pero por vosotros, por nuestras vidas, Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros parezca como homicida, o como ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Amén. ¿Se entiende la palabra? Dijo un lechero más, claro, echarle agua. Estaba rebajando la leche. Gracias a Dios. El otro día compartíamos sobre los dones del Espíritu. Yo quiero compartir una pequeña cosita, porque cuando nosotros, la vez pasada se iba a hacer muy extensa la palabra, en realidad son palabras extensas para compartirlas y estudios largos, pero sí para tener alguna pequeño pantallazo. La vez pasada compartimos sobre los dones del Espíritu. ¿Amén? ¿Se acuerdan? Compartimos no solamente sobre los dones del Espíritu, sino sobre todos los dones. Los dones naturales, ¿se acuerdan? Hay cantidad. ¿Amén? Hay miles, hay infinitos.
Cualquier cosa puede ser un don natural, algo que Dios te haya dado. ¿Amén? Edificar una casa puede ser un don natural. Mi papá tiene un don natural porque él edifica casa, edifica y él hace plan y dibuja y edifica. ¿Amén? Entonces es un don natural. Antes de tener el Señor, ya lo tenía, lo tiene ahora en el Señor. ¿Amén? Una mujer una vuelta me decía, una señora de acá de Sauce, me decía, pero tu papá dice nos edificó esta casa, pero una cosa era edificar con dinero, él nos edificó sin dinero. ¿Amén? Una familia de acá, una Barbosa, creo que era Barbosa, sí, me parece. Y vos sabés que Dios da dones y da ministerios. La vez pasada y hablábamos sobre los dones naturales, son cantidad de dones, ¿amén? ¿Se entiende? Entonces, los dones espirituales, ¿te acuerdan? Son 9 dones espirituales, que están en 1 Corintios 12. ¿Se acuerdan? Los dones espirituales, me miran como diciendo, hay un don que es el don de lenguas, ¿amén? Está el don de interpretación de lenguas, está el don de profecía, que son los que compartimos, está el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de discernimiento de espíritu, después dones de fe, don de sanidad y don de milagros. 9 dones espirituales. ¿Amén? Son 9 dones espirituales. 5 ministerios según Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Son 5 ministerios, dones ministeriales, que son el de pastor, el de profeta, el de apóstol, el de evangelista y el de maestro. 5 dones ministeriales. ¿Amén? ¿Se entiende la palabra? Bueno, muchas veces, cuando usted va a los dones espirituales, muchas veces van en conjunto y se comparte una palabra de los dones espirituales, pero también se comparte sobre los frutos del Espíritu. ¿Por qué? El pasaje clave sobre los frutos del Espíritu está en Santiago, donde lo leímos, ¿no es cierto? Santiago 5, y habla sobre lo que son el fruto, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Amén? Algunos dicen los frutos del Espíritu, y dicen, no, es el fruto del Espíritu, porque es el fruto. Y se van en cantidad de cosas. Antes decía, no, porque en realidad dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y cantidad de cosas. Algunos dicen que es como un racimo de uva, ¿no es cierto? Que es un fruto, pero tiene cantidad de cosas dentro de él. ¿Amén? Pero puede decir los frutos o el fruto, no hay ningún problema por eso. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nosotros muchas veces yo he leído, y yo estos días no pude, porque por una X situación, cada vez pude decir, tenía unos papeles, ¿no es cierto? Y yo quería contar, porque la vez pasada yo leí los estudios sobre los dones espirituales, y la vez pasada cuando estuve buscando, aparte de lo que Dios me había dado, buscar algunas cosas. Y había algunos errores, ¿no es cierto? Muchas veces se habla de los dones del Espíritu, y se habla aún de los dones naturales, pero más que nada de los dones del Espíritu, o los dones utilizados espiritualmente, y se comete un error donde se habla de que el hombre tiene que estar en santidad, de que la persona para tener los dones del Espíritu tiene que estar en oración, tiene que estar en ayuno, tiene que estar en santidad, tiene que estar en búsqueda de Dios. Y hay cantidad de cosas que a veces nosotros no entendemos. Suena muy bien, y está muy lindo, y yo no estoy compartiendo en esta noche ninguna herejía, sino que quiero compartirte algo de la palabra de Dios. Suena muy lindo muchas cosas, pero no se condice con la realidad. Y muchos tropiezan con ese pequeño error. La vez pasada, ¿no es cierto? Mirando un poco por internet, la persona que teníamos internet, me sorprende a mí a veces ver en internet cantidad de hermanos que critican a los grandes siervos de Dios, ¿no es cierto? Marcos Witt, Dante Gebel, Anacondia, ¿no es cierto? Ben Hinn, ¿no es cierto? Siervos de Dios renombrados, y hay mucha gente buscando, nosotros buscábamos a veces prédicas para escuchar o para mirar o algo, y muchas veces en esas prédicas a los costados te da otras opciones, que es personas que critican a esas personas que se pueden entrar en esos lugares, bueno, que por ahí conocen interesados, ¿no es cierto? Te da todas las opciones. Y vos podés ir sin querer por ahí, vas a una palabra, o sin querer vas a alguien que está criticando lo que está haciendo el hermano Marcos Witt, o el hermano Dante Gebel, o el hermano Anacondia, o el hermano fulanito. ¿Amén? Entonces, a veces uno mira, y la persona miramos con Jolie, y me sorprendía, ¿no? Porque a veces yo decía, buscaba algún contexto o algo, y en realidad la mayoría no tiene sentido de las críticas, ¿no es cierto? Yo estoy totalmente en contra de lo que es las críticas. La vez pasada leía sobre un hermano que criticaba al hermano Dante Gebel. Entonces decía este hermano, escribiendo, ¿no es cierto? Un muchacho joven, se ve que era, decía, Dante Gebel no obra por el Espíritu, porque nunca usted va a ver un hombre sanado en alguna campaña de Dante Gebel. Tampoco va a haber un paralítico que se levante en una campaña de Dante Gebel, y tampoco yo nunca vi, decía el hermano una endemoniado que Dante Gebel le reprenda y se manifiestan los demonios y se vayan. Por eso yo sé que eso no es del Espíritu de Dios, decía este hermano, ¿no es cierto? Era un hermano nuevito que lamentablemente no sabía ni a quién estaba criticando y no sabía ni lo que estaba diciendo. Por eso,
Ahora vamos a los pasajes, ¿no es cierto? Yo creo que estas personas son siervos de Dios. Amén. Más allá yo no sé si hacen una cosa mala o no hacen otra cosa mala. Pero algo de lo que nosotros tenemos que entender es que los dones Dios, el deseo de Dios de los dones es que los dones del Espíritu, los dones que Él nos da, vayan acompañados de los frutos del Espíritu. Pero muchas veces eso, si quieren, no pueden suceder. ¿Se entiende? Entonces los dones del Espíritu, vos podés tener los dones del Espíritu sin tener los frutos del Espíritu, o podés tener los frutos del Espíritu sin tener los dones del Espíritu. Una de las cosas, una de las palabras más duras que hay en la Biblia es a los siervos de Dios, donde dice Jesús, dice que en algún momento los siervos iban a decir, vengan aquí benditos de mi Padre, a unas personas, y otras personas le decían, apartados de aquí, no os conozco. Y esas personas, dice la Biblia, dice Jesús mismo, le dice, esa persona le va a decir, Señor, en tu nombre, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, libertamos, obramos milagros tremendos. Y Jesús le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces, ¿qué hacían? ¿Reprendían a los demonios? Sí. ¿Sanaban enfermos? Sí. Los dones no tienen nada que ver con el fruto del Espíritu. El deseo de Dios es que los frutos del Espíritu estén junto con los dones. Pero los dones van aparte del fruto del Espíritu. Hay personas, por eso te digo, hay personas que por ahí dicen, cuando ven a veces un siervo de Dios que cae, ¿no es cierto? Dicen, sí, yo ya sentía, ya que predicaba distinto, ya me parecía. Mentira, no lo sentís. Porque los dones son irrevocables. Y muchas veces Dios, cuando da los dones, la persona predica, hasta una persona puede estar en pecado, y puede ministrar, y puede orar por un enfermo, y ese enfermo se puede levantar. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia del enfermo, y Dios respalda su palabra. Pero no está respaldando a la persona, ¿amén? Eso no quiere decir que la persona tenga los frutos del Espíritu, ni siquiera que sea siervo de Dios, ni siquiera que se vaya al cielo. ¿Se entiende lo que quiere decir? ¿Amén? Y no estoy diciendo de que los hermanos estos sean santos o no sean santos. Yo no sé si serán santos o no serán santos, pero lo cierto es que los frutos del Espíritu van por un lado y los dones espirituales van por otro. ¿Amén? Y en todo caso, muchas veces, yo le pasaba ahí, ¿cierto? Y me reía de un chiste, dice que un día cruzó un borracho por el frente de una iglesia. Y había un hombre que estaba afuera y le dice al borracho, pasá adentro. Y le dice el borracho, ¿por qué quiere que pase ahí adentro? Y le dice este hombre, pasá adentro, porque ahí se habla de Dios. Y el borracho dice, ni loco, si hablan de Dios ahí adentro, ¿qué es lo que nos dirán de mí? Dice. Era un chiste, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros decía, si nosotros hablamos de los siervos de Dios, ¿qué es lo que nos diremos de los demás hermanos? ¿Amén? Entonces, yo lo que quería compartir era un poco eso. Ahora, el deseo del corazón de Dios es que nosotros tengamos los dones espirituales y los frutos del Espíritu. ¿Amén? ¿Se entiende lo que estoy explicando? Ese es el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque un don sin los frutos del Espíritu, o un talento, o un ministerio sin los frutos del Espíritu, termina siendo destructivo para la persona. A veces se ve y a veces no se ve. ¿No es cierto? Cuando las personas tienen dones y crecen tremendamente, pero no tienen cultivado los frutos del Espíritu, eso termina destruyendo a la persona. ¿Amén? Yo le convertí a un hermano, ¿no es cierto? Decía, por ejemplo, Maradona tenía un don terrible, un talento natural para jugar al fútbol, y qué sé yo. ¿Pero qué le faltaba? Le faltaban los dones del Espíritu. Obviamente que no era cristiano, no era nada, ¿no es cierto? No tenía paciencia, no tenía bondad, no tenía fe, y eso terminó siendo en su caída. Su don creció en extremada manera, pero no creció su espíritu. Y Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Y la forma de crecer espiritualmente es con los frutos del Espíritu. ¿Amén? ¿Se entiende la palabra? ¿Cómo yo puedo crecer con los frutos del Espíritu? ¿No es cierto? Es cultivando nuestro espíritu. La Biblia, muchas veces, ¿no es cierto?, cuando habla la gente, yo creo algo chiquitito nada más, cuando la gente habla a nivel secular, ¿no es cierto?, dice hay que cultivar el espíritu, hay que cultivar el espíritu, hablan de leer, hablan de estudiar, hablan de crecer. Pero eso es cultivar el espíritu, pero es cultivarlo carnalmente, amén. Entonces puede tener cualquier fruto. Cuando vos cultivás el espíritu en Dios, vos tenés frutos espirituales de bendición. ¿Cómo se cultiva el espíritu? Orando, buscando a Dios, viniendo a la iglesia, leyendo la Biblia. Es importantísimo que nosotros leamos la Biblia, que busquemos del Señor. Eso produce en nosotros los frutos del espíritu. ¿Se entiende la palabra? ¿Para qué? Para que cuando nosotros crezcamos en nuestro don, eso no nos termine destruyendo y no nos termine matando. Sin los frutos del espíritu, la vida en victoria es imposible. Podés tener dones, Pablo dice, si tuviera fe que traspase los montes al mar y no tengo amor, nada soy. Tenía fe. Imagínate que yo le digo, no monte, a esta casa, transportate y andate al medio del mar. Vos sí que hombre de fe.
qué ungido, qué santo que está. No, no tiene nada que ver con la santidad. Tiene que ver con el obrar de Dios respaldando su palabra. Yo tengo que crecer en los frutos del Espíritu para crecer espiritualmente y para que mi vida sea de bendición para mí y para los que me rodean. Y para que ese don no me termine destruyendo. ¿Se entiende la palabra? Entonces cuando nosotros vamos a la palabra, nosotros vemos algo, a ver si no me falta nada, porque ya para ir con eso, ¿no es cierto? Los dones del Espíritu. Amén. Cuando nosotros vamos a la palabra, los dones del Espíritu son para que nosotros crezcamos y estemos en bendición y con todas las cosas, pero los frutos del Espíritu son para que vivamos una vida en victoria. Amén. ¿Cómo se prueba los frutos del Espíritu? Dice Santiago capítulo 1:3, dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo es la forma en que yo puedo obtener los frutos del Espíritu? ¿Sabes qué es como ¿vio la naranja? La naranja es un fruto precioso, ¿no es cierto? Que en invierno, usted sabe que las naranjas son generalmente agrias hasta que cae una gran helada. Cuando cae una gran helada que congela y que se marchitan todas las hojas, la naranja se concentra en el azúcar adentro y sale una naranja dulce y agradable. Así es Dios. Muchas veces Dios utiliza las pruebas y las circunstancias. Por eso acá viene el pasaje de 1 de Pedro capítulo 4:12. Amado, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿No es cierto? Si una hermana pasa, cuando viene una prueba decimos, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿Qué prueba vino? Y nosotros nos sorprendemos porque viene una prueba. Y en la prueba es donde se ven los frutos del Espíritu. Dios quiere probar nuestros frutos del Espíritu a través de la prueba. ¿Se entiende? Este domingo nosotros tuvimos, y fíjate lo que dice Pablo, cuando vos haces pecado, cuando vos andas haciendo cualquier cosa en tu carnalidad, cuando vos sufrís como malhechor o por tal cosa, eso no es de Dios. Eso vos estás haciendo lo que vos querés. Cuando vos sufrís como cristiano, a él tiene otra color. A él gozate y alegrate, porque Dios está probando tu fe, para que tenga fruto. Amén. Entonces, el domingo pasado, fuimos con una reunión poderosa, gloriosa, salimos ungidos del Espíritu Santo, decía antes de ayer, tenemos la paloma acá al costado, ¿no es cierto? Y salimos. Fuimos a compartir con unos hermanos allá en casa, comimos unos sándwiches, se fueron los hermanos contentos de Dios. Nos fuimos a acostar, ya estaban por dormir, estábamos tomando un té, nos acostamos tarde el domingo, en eso, estaban mirando la tele, ¡pah! Cae un trueno, quemó la computadora y quemó la televisión. ¡Ah! Los frutos del Espíritu, ¿sabes dónde estaban, no? Un enojo, una bronca teníamos, una tristeza, lloraba yo y lloraba Lumina. ¿Por qué llora Lumina? ¿Y por qué vale caro la televisión? Entonces voy a decir, entonces cuando viene una prueba, vos decís, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Si está... Y el Señor te dice, cuando viene una prueba, no te sorprendas. Es lo normal, es lo natural. Y Dios te dice, ¿y por qué no a vos? Y vos sabes lo que decís, porque yo soy cristiano, Señor, yo te estoy sirviendo. Pero Dios nunca, jamás dice que Él te va a sacar de todas las cosas. Él siempre te cubre, te guarda. Cayó un rayo en el medio del barrio, quemó no sé cuántas televisiones, no sé cuántas casas. En nuestra casa pasó algo mínimo. A mí me molesta y me afecta. Y uno dice, ¿por qué a mí? Pero no importa, ¿y por qué no a vos? ¿Todo el tiempo te tengo que estar cubriendo o todo el tiempo te tengo que estar protegiendo? O si ya saco algo, ya perdí todos los frutos del Espíritu. ¿Se entiende? Claro que uno se pone triste, pero es ahí donde tienen que estar los frutos del Espíritu. Porque a veces cuando hay un problema, una dificultad, ya queremos abandonar al Señor y queremos hacer de todo. Y Dios quiere que nosotros crezcamos en los frutos del Espíritu. Dios te dice, no te dije que te iba a sacar de todas las pruebas. Te dije que cuando pases por las aguas no te negarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. No te dice que no va a pasar sobre el agua. No te dice que va a caer un rayo y sobre vos va a haber una cobertura. Generalmente hay una cobertura y nunca pasó. Pero si un día pasa, es lícito que pase. Amén. Y es ahí donde Dios quiere ver nuestro fruto del Espíritu creciendo. Amén. Amándolo y sirviendo al Señor. Yo me acordaba cuando nosotros íbamos en el campo, ¿no es cierto? A veces iba a trabajar en la chacra y algunas veces tuve el privilegio de subir esas camionetas Hilux, ¿sí? Esas preciosas camionetas y manejaban, ¿no es cierto?, la gente. Y vos sabés que cruzábamos por los arroyos y vos sabés que esta camioneta cruza entre medio de los arroyos, no se detiene, no se para, no se frena, ¿no es cierto? Y donde no hay puente, cruza como si fuera un barco, ¿no es cierto? Pero es impresionante. Tienen tracción en las 4 ruedas, ¿no es cierto? Una sola rueda que estriba, me decían ya, no hay problema. Entonces Dios te dice, no te prometí que no ibas a pasar, vas a tener que pasar por los arroyos. Lo que te prometí es que te iba a dar una Hilux para que no te quedes ahí. Amén. Esa es la bendición de Dios. Y ahí es donde Dios quiere. ¿Por qué? Porque si nosotros no cultivamos los frutos del Espíritu, Dios no nos puede dar más. Amén. Los frutos del Espíritu son necesarios para nuestro hogar, para nuestro matrimonio, para la iglesia. Porque sin los frutos del Espíritu destruimos todo lo que nos rodea. Si nosotros queremos edificar un matrimonio y no tenemos los frutos del Espíritu, vamos a terminar destruyendo nuestro matrimonio.
Y Dios quiere que tengamos una vida en victoria. Por eso a veces Dios quita un poquito y te dice, vos tenés que llenarte de mí. Ya te digo, ¿cómo cultivar los frutos del Espíritu? Orando, buscando a Dios, leyendo libros cristianos, escuchando CD cristianos, leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia. A veces leer la Biblia naturalmente, leerla, sin otro libro, sin otra cosa, leerla nada más, leer unos pasajes. Eso cultiva tu espíritu y hace que los frutos del espíritu crezcan. Amén. Y cuando viene una prueba, vos te preparás para pasarla, ¿no es cierto? Tiene que haber diferencia entre el cristiano. Cuando el cristiano está enfermo no puede salir corriendo como un mundano. Y no digo que muchas veces va a tener alguna enfermedad. Y vamos a tener una situación. Y Dios, no sé, yo sé lo que es ser padre y tener un hijo por ahí con fiebre. Y es normal, y un cristiano también puede tener. No dice que ningún cristiano va a tener fiebre cuando tenga su hijo. Es decir, va a tener a veces un problema. Pero la importancia es cómo vos pasás la prueba. Algunos van a pasar la prueba y se alargan todo, tiran todo, dejan todo y dicen, yo no te puedo dar más porque vos te estoy dando y vos con tu carácter, con tus cosas que yo quiero cambiar, quiero que vos crezcas con el Espíritu, estás destruyendo todo. Amén. Pastores que por ahí destruían todo cuando agarraban una prédica, andaban mal y ya se agarraron con toda la congregación a los cachetazos y perdían a toda la gente. Amén. Y eso nos pasa, eso me pasa a mí, eso nos pasa a todos. Y Dios quiere darnos una iglesia crecida. Pero si yo empiezo a hacer las cosas mal, voy a no cultivar los frutos del Espíritu, voy a destruir aquello que Dios quiere darme. Por eso es que Dios quiere que crezcan en los dones, anhelar los dones mejores. Pero lo que trae productividad, lo que trae bendición, ¿sabes qué es? Los frutos del Espíritu. Ese no se engaña, ese no se miente. Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es fe, es mansedumbre y es templanza. ¿Y dónde se templa?